Eric Smith nació el 22 de enero de 1980 en el condado de Steuben, Nueva York, Estados Unidos. Creció con grandes complejos. Durante años sufrió el abuso verbal y físico de sus compañeros, que le hicieron sentir débil y vulnerable. Tanto maltrato recibido hicieron de la mente de Eric una bomba de tiempo que explotaría contra un pequeño niño de 4 años llamado Derek. Ya una conducta extraña empezaba a presentarse en Eric. Un día había llegado muy enfadado a su casa y nervioso. Le pidió ayuda a su padre, el cual le aconsejó golpear una bolsa de boxeo en el garage hasta cansarse. Esto con el propósito de que desate toda su furia y su dolor golpeando el costal. Pero minutos más tarde, regresó con las manos ensangrentadas y diciendo que había golpeado un árbol un par de veces. Esto, por supuesto, era mentira. Eric se desahogó, como le había aconsejado su padre, pero esta vez lo hizo con un ser humano. Esta tendencia violenta empezó a incrementarse cada día más en Eric, hasta que el 2 de agosto de 1993 desataría toda su furia con el pequeño Derek. El 2 de agosto de 1993, el pequeño Derek se dirigía solo a un campamento de verano a una manzana de su casa. Le había insistido a su madre en que no se preocupara, que estaría todo bien. Era la primera vez que el niño iba solo, pero lamentablemente la primera y la última. Durante ese corto trayecto, el pequeño de 4 años se encontró con su asesino, que también se dirigía al mismo lugar. Y fue así cuando Eric vio a Derek, el cual lo engatusó hasta llevarlo a una zona boscosa algo alejada. Ahí le tiró varias rocas a la cabeza, entre ellas una roca de 12 kilos. Lo desnudó, lo violó con una rama de un árbol y lo estranguló. Como si nada hubiera pasado, Eric volvió al campamento a seguir jugando. Según el informe forense, la causa de la muerte de Derek fue un traumatismo craneal producido por las rocas que Eric arrojó sobre su cráneo. El modus operandi que había elegido Eric sobrepasaba los límites de la razón para un joven de tan solo 13 años. Cuando culminó con su asesinato, agarró la bolsa con el almuerzo de Derek, aplastó una banana, echó varios tragos de una bebida roja llamada Kool-Aid y derramó el resto sobre el cadáver. Pero pese a la desesperación de los padres de Derek por no encontrar a su hijo, 4 horas de búsqueda bastaron para localizar sus restos en un camino entre el bosque y su casa. La investigación se inició entrevistando a todo aquel que pudiera haber visto a la víctima el día del crimen. Eric Smith era uno de ellos, así que cuando la policía se presentó en su casa, el asesino empezó a ponerse nervioso. Mientras más interrogaban al joven Eric, más se acentuaba su estado de nerviosismo. Es entonces cuando la policía se da cuenta que él sabía lo que le había ocurrido al niño Derek. Al día siguiente, las autoridades piden al joven que lo lleve con su bicicleta al lugar donde había visto por última vez al niño. Eric los conduce directamente al paraje donde había acabado con la vida de Derek. No obstante, y previo a este hecho, una de sus vecinas, de nombre Marlene Hessel,
informó que el muchacho le había hecho preguntas extrañas, como qué pasaría si el asesino resultase ser un niño, o en qué consistía y qué podría saberse con una prueba de ADN. Finalmente, el ADN de Eric se encontró en el cuerpo de la víctima y en la escena del crimen. La madre de Eric, durante el juicio que se llevó a cabo para juzgarlo como adulto, defendería los actos de su hijo alegando que el joven padecía de graves trastornos psiquiátricos. Así intentó ratificarlo su propia madre cuando explicó que su hijo le contó que no sabía por qué había matado a aquel chico. Argumentaba que él era consciente del mal que había hecho y que por tanto, ante la ley, sigue siendo responsable de lo que hizo. Cuando Eric escuchaba tales argumentos, su rostro no presentaba ningún activo de emoción, ni siquiera remordimiento. Sin embargo, hubo momentos en el que el jurado fue testigo del carácter del presunto homicida. El adolescente protagonizó varias rabietas y llegó a golpearse la cabeza contra el suelo. Sus problemas para hablar no le favorecieron en absoluto. A pesar de que la fiscalía lo había acorralado en varias ocasiones, la única pregunta que jamás logró responder fue por qué mató a Derrick. El 16 de agosto de 1994 lo condenaron por asesinato en segundo grado y lo sentenciaron a la pena máxima para un menor de edad, que en aquel momento era de un mínimo de 9 años de prisión a cadena perpetua. Diez años después, se celebró una audiencia a puerta cerrada para valorar la libertad condicional del acusado. Durante la audiencia, Eric pidió perdón a la familia de Derrick por haberles quitado a su hijo, en donde declararía lo siguiente: si pudiera volver atrás el tiempo, me gustaría cambiarme por Derrick y soportar todo el dolor que les he causado. Así es como luce hoy en día Eric Smith, que aún cumple condena por el homicidio de Derrick Joseph Robbie. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita. Yo soy Mariano Palazzi y esto es Historia Pura.